Escuela de Conductores Olivares. Como veíamos anteriormente, ¿verdad? Nosotros no estamos calificados o aptos para conducir en la oscuridad. Por lo tanto, primero que todo, tenemos que hacer uso de nuestras luces. Y por supuesto, tenemos que tener las luces que salgan perpendicular, lo más recto posible para poder tener un mejor radio de visibilidad. Esto también se relaciona con lo que se vio en el módulo de mecánica, ¿no es cierto? De tener cuidado, de no pasar por bache o a velocidad muy fuerte, por ejemplo, donde haya empedrado o algún tipo de superficie que no sea suficientemente lisa, porque si no puede afectar la dirección de nuestras luces. Hay varios factores que afectan nuestra capacidad de visión al conducir en la oscuridad. En primer lugar tenemos la potencia y el ajuste de nuestras luces, nuestra capacidad visual. Por supuesto, una persona que usa lentes está más complicado. De hecho, por ejemplo, se da muchas veces de que los conductores adultos, ya pasado cierta edad o dependiendo del psicotécnico, se les limita el poder manejar de noche. ¿Ya? También, por ejemplo, que lo vamos a ver a continuación, está referido el tema de la capacidad de reflexión que tengan los objetos. Nosotros lo vamos a ver con peatones. Además, por ejemplo, también tenemos algunos factores atmosféricos. Obviamente que si es de noche, ya hay bruma o está garugando, lloviendo, se nos dificulta mucho más observar el entorno. Y también la potencia y el ajuste de las luces de un vehículo contrario, especialmente cuando viene en contra nuestra, en dirección contraria a nosotros. En la oscuridad, el riesgo de accidente es mayor durante la noche que el día, entre otras causas, por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad. Nuestros ojos tardan algún tiempo en acomodarse en la oscuridad cuando abandonamos una habitación iluminada. De igual modo, como ya hemos visto, al conducir en la oscuridad y aunque no miremos directamente los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que puedan empeorar temporalmente nuestra visión. Nuestra capacidad de calcular distancias depende de que veamos colores y contornos claros. En la oscuridad, estos se difuminan. Lo mismo sucede cuando la visibilidad se encuentra reducida por efecto de la niebla o la lluvia. En estas condiciones, el tráfico que viene en sentido contrario parece encontrarse más lejos de lo que realmente está. Esto puede hacer que usted aprecie mal las distancias cuando desee adelantar a otro vehículo. Al conducir en la oscuridad, sus posibilidades de descubrir un obstáculo dependen, entre otros, de los siguientes factores: la potencia y ajuste de sus luces, su capacidad visual, la capacidad de reflejar la luz que tenga el obstáculo, la lluvia, niebla o nieve, la potencia de las luces del vehículo que viene en sentido contrario, distancia de visibilidad, visibilidad, con luces bajas, con ropas oscuras, ropas claras y con ropas reflectantes. Visibilidad, con luces altas, con ropas oscuras, ropas claras y con ropas reflectantes. ¿Cómo tenemos que actuar cuando viene un auto, como decía, ¿no es cierto?, que viene en contra de nosotros? Bueno, como se ve en la lámina, ¿verdad? Lo primero que todo, que cuando nosotros vamos manejando en una zona no urbana, ¿verdad?, tenemos que hacer uso de nuestras luces altas. Al conducir en zona urbana, solamente tenemos que hacer uso de nuestras luces bajas. Pero al conducir, ya sea por caminos rurales o autopistas de velocidad, nosotros tenemos que, en la noche, nosotros tenemos que hacerlo con nuestras luces altas. Pongamos que vamos en un camino o en una carretera, ¿no es cierto?, pero de doble tránsito. Nosotros apenas vemos aparecer un auto acercándose hacia nosotros, recordemos, nosotros vamos con las luces altas. Nosotros tenemos que bajar, hacer el cambio a luz baja, que es lo mismo que debería hacer el conductor que viene en contra nuestra.
Ahora, si él por algún motivo, por distracción, por desconocimiento o simplemente se le pasó, no hace el cambio a luz baja y nosotros nos mantenemos mirando en línea recta, lo más seguro que se nos puede presentar un encandilamiento, que ya sabemos que puede eso derivar en un fenómeno de ceguera temporal. Recuerden, ceguera temporal igual a cero visibilidad. Ahora, esto se puede manejar de una forma muy sencilla. Basta con que nosotros desviemos un poco la vista hacia el borde del camino, digamos hacia la berma, ¿no es cierto? Basta con un poco, no es necesario que sea tanto, ¿no es cierto? Y ya de esa forma evitamos que el haz luminoso nos llegue de lleno a nuestra retina. Obviamente nos puede molestar un poco, pero de esa forma evitamos el sufrir un fenómeno de ceguera temporal. Ojo, que esto también, no tan fuerte porque obviamente no es una luz directa, se puede producir cuando nos acercamos por la parte posterior a un auto. O un auto se nos acerca por la parte posterior a nosotros y nos va a molestar el reflejo en el espejo, especialmente el espejo lateral. Eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a adelantar o nos van a adelantar. Recordemos que cuando a nosotros nos van a adelantar, tenemos que dar todas las facilidades para que esta maniobra se pueda hacer. Y por último, vamos a hablar algo referido a cuándo debemos encender nuestras luces. En el caso de zona urbana no es obligatorio el uso de las luces. Si bien hoy en día existen muchos automóviles que basta con que uno dé el contacto y automáticamente se prende la luz baja. Ahora, cuando salimos del radio urbano, ¿verdad? Ahí tenemos que usar sí o sí nuestras luces bajas. ¿Cuándo nosotros debemos hacer uso de nuestras luces? Independiente de que se activen automáticamente o no. Bueno, la legislación nos dice que debemos hacer uso de nuestras luces media hora después de la puesta del sol y hasta media hora antes de la puesta del sol. Eso es lo que nos obliga. Yo les recomiendo que siempre que hayan problemas de visibilidad, como por ejemplo en invierno, cuando hay bruma, llovizna, es recomendable hacer uso de nuestras luces porque de esa forma nos vamos a hacer mucho más visibles a los otros usuarios. Ahora vamos a ver el tema de las distancias de visibilidad y como les anticipaba, lo vamos a hacer con peatones. Lo primero que tenemos que decir con la distancia de visibilidad es que nuestras luces bajas nos deben permitir como mínimo un rango de visión de 50 metros, eso como mínimo, y las luces altas son 150 metros. Bueno, ahora vamos a ver en el entendido de que un peatón portase ropas oscuras, ropas blancas o ropas reflectantes. En el primer caso, estamos presuponiendo de que la persona va con sus luces bajas. Presumiblemente debería ir transitando por una zona urbana. Ahora, si la persona va entero vestido con ropas oscuras, nosotros recién lo captamos, lo vemos a 25 metros. Es decir, prácticamente cuando lo tenemos encima. Por lo tanto, a no ser que hagamos un giro rápido o la persona no esté de lleno, lo más seguro es que a lo menos lo vamos a topar. Si la persona va con ropas claras, nosotros lo vamos a lograr captar a 60 metros, o sea, es más del doble. Y ahí, por supuesto, tenemos más rango de acción para poder frenar o girar si es que es necesario. Y por último, si la persona porta ropa reflectante, como por ejemplo, bueno, deberían ser los ciclistas, ¿verdad? Todas las personas que trabajan en las concesionarias, los mismos carabineros que trabajan de noche, una persona que está en pana, ¿verdad? Por eso es la importancia del chaleco reflectante, ¿no es cierto? Obviamente aquí nosotros no vamos a percibir que hay una persona, pero dependiendo de cómo esté distribuido, nos vamos a dar cuenta de que algo se está moviendo y, por ejemplo, si tiene, no sé, los pantalones en otras partes, vamos a darnos cuenta de que es una persona. En el caso de las luces bajas, nosotros logramos captarlo a 125 metros, o sea, una distancia más que suficiente para que tomemos las precauciones de bajar la velocidad, cambiarnos de pista o la maniobra que tengamos que hacer. Si vamos con nuestras luces altas, que podemos ir obviamente con luces altas, significa que vamos o por un camino rural o inclusive por una autopista de velocidad, es decir que podríamos ir hasta 120 km por hora. Si la persona va con ropas oscuras, nosotros lo vamos a ver a 150 metros.
la cual parece una distancia alta, pero en realidad pensemos que vamos a mucha velocidad, por lo tanto se produce el mismo efecto anterior, que lo más seguro es que esa persona a lo menos lo vamos a topar. Si la persona viste ropas claras, esta distancia de visibilidad se multiplica al doble, es decir, a 300 metros nosotros lo logramos captar. Ustedes me pueden decir, ¿pero cómo? Si tenemos un rango de visibilidad de 150 metros y lo estamos viendo al doble, en realidad no es que lo distingamos perfectamente. De partida recordemos que los 150 o los 50 en el caso de las luces bajas es la distancia mínima. ¿Ya? Ahí va a depender de las características de cada vehículo, cuanto más nos dé de rango. Pero de todas formas nosotros logramos captarlo. Si bien no nos vamos a identificar sus características, a lo mejor de sus rasgos faciales, ni mucho menos, pero logramos captar que hay una persona. Si viste ropas reflectantes, como veíamos el caso anteriormente, cuando la persona debe así usarlo, ahí logramos percibir a una persona a 450 metros. Esto es importante porque cada tipo de ropa tiene un rango de reflexión, que en el caso de las ropas oscuras, si no me equivoco, es un 5%. Las ropas claras bordean el 90% y la ropa reflectante anda cercana al 100%, más o menos entre 95 y 97%. De todas formas, eso lo pueden chequear, ¿no es cierto?, o repasar en su libro y en el material de apoyo que les entregamos. Ella es Consuelo. Consuelo nos presenta lo último en moda para seguridad del conductor. Chalecos reflectantes. Chalecos de material fluorescente color amarillo con bandas reflectantes de 5 centímetros de ancho. Y un diseño que no combina con sus botas vaqueras, pero sí con su seguridad. Un chaleco perfecto para usar en ocasiones de emergencia. Desde el 1 de enero, el uso de esta tendencia es obligatorio. ¿Por qué? Porque cuidarse está de moda. Por eso lleva siempre un chaleco reflectante en la cabina del auto. Y lúcete cuando tengas una emergencia. Entérate cómo utilizarlo en cuidarseestademoda.cl. Al conducir un vehículo con carga tenemos que tomar varias precauciones. Esto porque los vehículos al cargarse tienden a ladearse más. En el caso de que sea, por ejemplo, una camioneta, si le ponemos mucho peso en la parte posterior, se tiende en cierta medida a levantar el vehículo. Por lo tanto, perdemos un poco de las ruedas delanteras, pierden un poco de adherencia, por lo cual la dirección se va a sentir más liviana. Otro tema que tenemos que tomar en cuenta es que un vehículo cargado va a costar mucho más ponerlo en movimiento, pero una vez que ya está en movimiento agarra mayor velocidad. Por ejemplo, cuando tomemos una pendiente en bajada, ese vehículo al ir cargado va a agarrar mayor velocidad. Además también tenemos todo el tema de lo que es la resistencia al viento. Por eso es que, por ejemplo, es muy recomendable usar estos portaequipajes, que si bien no son tampoco para mucha carga o mucho, digamos, diferentes materiales, pero son aerodinámicos, por lo tanto la resistencia, sobre todo la resistencia al viento frontal, se reduce mucho menos. Eso también redunda en mayor o en menor consumo de benzina. Una alternativa, por ejemplo, puede ser el uso de estos carros de arrastre, que lo vamos a ver a continuación. Como comentábamos, una alternativa para poder cargar un vehículo, que de por sí los vehículos convencionales, los autos común y corriente, ¿no es cierto?, autos particulares generalmente no son vehículos que estén pensados para cargarlos. Eso es una consideración que tenemos que hacer. Son vehículos para transporte de pasajeros y para llevar, ¿no es cierto?, sobre todo cuando se trata de vehículos con maletero independiente, para llevar carga, por ejemplo, maleta o, por ejemplo, si uno va al supermercado, pero no son autos que estén hechos para cargarlos, por ejemplo, para hacer una mudanza o algo así.
Ahora, si uno fuera digamos, a realizar una de esas actividades y no ocupara un vehículo como una camioneta, podemos usar estos carros de arrastre. Ahora, cuando nosotros, si es que llegamos a utilizar uno de estos adminículos, tenemos que tener varias consideraciones. La primera de ellas, obviamente, tenemos que conectar todo, digamos, lo del vehículo, las luces, el sistema de freno, todo tenemos que conectarlo muy bien al carro. Tenemos que adaptar nuestros espejos, especialmente nuestros espejos laterales. Si el carro tiene una capacidad de carga sobre 750 kilos, no puede exceder en su conjunto con el vehículo los 3.500 kilos. Eso es súper importante para el tema de la licencia de clase B. Y además debe contar con un sistema de freno independiente. Al tirar uno de estos carros de arrastre, que no solamente son para carga, también por ejemplo hay unos que se utilizan para transportar motos. Me imagino que a lo mejor han visto ustedes. También es lo mismo, por ejemplo, lo que pasa con esas casas rodantes, que esas como huevitos que van, no adosadas, digamos, sino que van también arrastradas por un vehículo. Especialmente con el carro de arrastre, por sus dimensiones, nosotros cuando vayamos a hacer un giro tenemos que, como se dice vulgarmente, abrirnos hacia la izquierda. Conducción con remolque. La licencia de conductor clase B le permite conducir su automóvil con un remolque ligero, cuyo peso no exceda la tara de unidad motriz, y siempre que el peso total no supere los 3.500 kilos. Por lo general, los remolques son más anchos que los autos. Por esta razón, y para tener una adecuada visual, instale en su vehículo espejos retrovisores extra o prolongue los existentes mediante brazos especiales. No olvide retirar los espejos extra o los brazos de prolongación cuando desenganche el remolque. Mientras arrastre el remolque, mire siempre sus espejos retrovisores. Cuando transitamos por una carretera, nuestra toma de decisiones y nuestras acciones tienen que ser mucho más rápidas. El primer problema es tomar una carretera. Para eso tenemos que hacer uso de una pista de aceleración. Que la idea es que nosotros vayamos ganando velocidad de tal forma de alcanzar o tratar de acercarnos lo más posible a la velocidad de los autos y de los demás vehículos que ven en ruta, que son, entre paréntesis, los que tienen la preferencia. Debemos tomar esa pista, como les digo, y en lo posible tratar de ingresar a la autopista lo más rápidamente que podamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que nosotros somos los que vamos en la autopista y vemos que hay algún conductor que quiere ingresar a ella? Bueno, nosotros tenemos que ser solidarios con los demás conductores, empáticos y darle las facilidades. Por lo tanto, por ejemplo, si vemos que un conductor está por ingresar a la autopista y yo voy por la pista derecha, como debería ser preferentemente, yo puedo bajar la velocidad. O si ya veo que ya he pasado, puedo apurarme un poquito. Y por último, puedo, que sería lo más cómodo para el conductor que va entrando, puedo transitoriamente cambiarme a la pista izquierda. Y una vez que el conductor ya ha tomado, ya ha entrado en ruta, ¿no es cierto?, yo puedo retomar posteriormente mi pista derecha. No debemos detenerlo al interior de una autopista ni en las vías de acceso o de salida de ella, a no ser que sea en dos casos muy específicos. Ante una emergencia, que normalmente estas van a ser de tipo mecánico o pueden ser también algún problema, digamos, que tenga específicamente el conductor, como, no sé, por ejemplo, un dolor de pecho, algo realmente grave que le imposibilite o le complique realmente el tema de la conducción, o ante solicitud expresa de un carabinero. Si no son esas las condiciones, no deberíamos detenernos al interior de una autopista ni en los accesos o salidas de ella, como les decía. Tampoco podemos tomar ni dejar pasajeros. Solamente esto lo podemos hacer en las áreas que están específicamente delimitadas para esa opción. Si nuestro vehículo empieza a manifestar algún tipo de problema mecánico, lo ideal es que nosotros salgamos de la carretera o lleguemos a un área de seguridad. Puede ser una carretera,
puede ser, por ejemplo, áreas de seguridad que, por ejemplo, son las que usan los camioneros, o los mismos peajes, ahí se abre, ¿no es cierto?, la carretera y hay zonas donde uno puede detenerse. Y por último, si es que no podemos llegar a algunas de estas, o salir de la carretera, o llegar a un área de seguridad, en ese momento es que tenemos que hacer uso de la berma, que es la franja lateral que está al costado derecho del camino, y en general en las carreteras actuales modernas es bastante ancha, cabe un auto cómodamente. De todas maneras, nosotros tenemos que detener el auto lo más alejado de la calzada posible. Debemos descender de él, debemos instalar los elementos de seguridad, es decir, los triángulos, ¿no es cierto?, a la debida distancia, y tenemos que inmediatamente activar nuestra luz de emergencia, aunque sea de día. Además de esto, debemos dar aviso a la concesionaria, y para lo cual tenemos que dirigirnos, o si es que no quedamos muy cerca, lo ideal es también quedar cerca, en el caso de estacionar en la berma, de un teléfono de los que están en la autopista, para poder avisar a la concesionaria y ellos ya sea que avisen, digamos, en la misma carretera o nos vengan a brindar la ayuda necesaria. En el caso hipotético, que por alguna razón mecánica específicamente, es un caso como un poco extremo, pero se puede dar, especialmente por problemas eléctricos, que nuestro auto de repente murió o simplemente nosotros no estuvimos atentos al panel de control y nuestro auto queda botado, como se dice, en el medio de la carretera. No lo podemos ubicar en la berma. Bueno, en ese caso, nosotros lo primero que tenemos que hacer es activar la luz de emergencia y no descender del vehículo, quedarnos con el cinturón puesto hasta que estemos seguros de que no corremos riesgo de que nos vayan a impactar o nos vayan a atropellar. Solamente cuando tenemos esa certeza, obviamente haciendo uso de nuestros espejos laterales y frontal, ¿verdad?, podemos descender del vehículo por el lado derecho, tanto nosotros, digamos el conductor, como todos los pasajeros, rápidamente y ubicárselo en la berma lo más alejado del vehículo. Adicionalmente también, sobre todo si es de noche, para que el vehículo se vea más, podemos también poner la luz interior del vehículo. Es súper importante que en este caso no tratemos de colocar ningún tipo de dispositivo, es decir, los triángulos o algún otro tipo de dispositivo, ¿verdad?, para avisar que el auto está ahí, solamente la luz de emergencia. Y lo otro, tampoco por ningún motivo ir a la parte delantera, al donde está el motor normalmente, para tratar de ver si hay alguna avería. Porque hay muchos accidentes y muertes que ocurren por estas circunstancias. Cuando conduzca por una autopista, trate de facilitar el acceso a los vehículos que van a entrar, aligerando la presión sobre el acelerador y dejando pasar a quien desee entrar, aumentando su velocidad cuando sea más conveniente, cambiándose de pista. Las carreteras buenas y rápidas no tienen solo ventajas. El conducir por estas resulta monótono, lo que influye en que uno se canse fácilmente o le pueda dar sueño. Para ayudar a evitar esto, asegúrese de tener una buena ventilación en su vehículo. Cuando se sienta cansado o con sueño, abandone la vía y busque un lugar seguro para descansar. Otro riesgo al conducir por una autopista es que después de unas decenas de kilómetros, uno se deja cegar por la velocidad. Entonces, creemos que la velocidad es menor de lo que realmente es, lo que hace que conduzcamos demasiado cerca de los que van adelante. Por eso, es importante que constantemente controle su velocidad mirando el velocímetro. No sobrepase a otro vehículo, a menos que compruebe que es seguro hacerlo. Use sus espejos. Recuerde que el tráfico detrás suyo puede venir muy rápido. Señalice antes de cambiar de pista. No olvide: espejos, señalización, maniobra. Tenga especial cuidado durante la noche y cuando haya escasa visibilidad, ya que en tales circunstancias es más difícil apreciar velocidades y distancias. En autopistas y carreteras, debe circular por la pista de la derecha
cuando su velocidad sea inferior a la máxima permitida. Debe circular por la pista de la derecha a menos que vaya a sobrepasar a otro vehículo. Debe sobrepasar a otros vehículos solo por la izquierda. Si sobrepasa a un motociclista, debe dejar una distancia lateral de seguridad. No debe utilizar la berma para circular. Las señales de tránsito están para protegerle. Respételas. Haga lo que éstas indiquen y conduzca con cuidado cuando le adviertan un peligro.